7:02. Yolanda comienza la conversación con el ministro de Energía e Ingeniero René Ortiz. 7:12. Efectivamente, ministro, gracias por estar con nosotros y por su permanente apertura al diálogo. Ahora sí, cuéntenos qué está pasando con el cobro de las planillas eléctricas. Después del reclamo ciudadano sobre el mega incremento en las planillas, en meses anteriores se decidió refacturar las mismas. Se votó a autoridades del sector, hoy se investigan a nuevos funcionarios en el área. Cuéntanos qué ocurre, ya estamos grandecitos para conocer qué está pasando en esa área. Sí, finalmente creo que hemos puesto en orden la situación de este mal dado momento para los consumidores residenciales. En efecto, ellos vivieron una experiencia muy fea durante la primera parte de la pandemia, cuando sus facturas llegaron distorsionadas, es decir, no correspondían a lo que los usuarios habían estado acostumbrados a pagar. Y entonces esto significó que investigáramos cuál era la razón por la que esto había ocurrido, y era una resolución de, en ese entonces, Arconel, la agencia de regulación, que en lugar de verificar a través de la lectura en los medidores, simplemente tomó unos promedios hacia atrás, 6 meses hacia atrás, y facturó. Error gravísimo, ¿no? Quisieron corregir desde el punto de vista jurídico, que hay una ley del consumidor que les permite, cuando no es posible hacer las medidas o tomar las lecturas, les permite hacer cualquier estimación. No. Esto significó que era un error terrible, un malestar adicional, al consumidor. Hoy está corregido, totalmente. Ok. El gobierno dice, dígame si estoy en lo correcto o no. El presidente de la República dice que el gobierno va a asumir el valor del consumo extra de luz de marzo a agosto. Sí, pero déjeme hacerle una reflexión. O sea, ¿de qué consumo extra estamos hablando cuando en realidad las fábricas han estado cerradas, las oficinas, todas las instituciones públicas, el comercio, restaurantes, hoteles? Más bien, ¿no se ha tenido por ese lado un ahorro? Muy bien. En efecto, sí hay una contracción también en ese sentido. La economía entera del mundo, y la de Ecuador no es en particular diferente, también se ha contraído. O sea, el consumo ha disminuido. Esto está dedicado estrictamente a 4.3 millones de residentes. O sea, está dirigido hacia los residenciales. Ellos son los que también vivieron la experiencia y iniciaron el reclamo. Entonces, ¿qué hace esta decisión de la resolución? Dice, como la decisión de confinamiento debido al estado de emergencia, quédate en casa, significó un mayor consumo residencial por el teletrabajo, por la teleeducación, todo esto, todo el excedente, todo el incremento de consumo, eso causado por el confinamiento, causado por la decisión del estado de emergencia, todo eso lo asume el Estado. Pero hay algo más. Yo le insisto en un tema. Esa persona que se quedó en su casa probablemente tenía un negocio, tenía una oficina, tenía, no sé, un comercio, lo que sea. Y a esa persona igual se le va a facturar el mismo monto del año pasado en el mismo mes. Quiere decir que no, el Estado no es que está perdiendo, porque igual va a tener esos ingresos. Más bien, la persona que se quedó en su casa igual tiene que responder por ese pago. A ver, esto, como le decía, está dedicado exclusivamente a residencial. Son 4.3 millones, son puros residentes todos ellos. Todos ellos que han consumido más, o sea, vamos al incremento del consumo de ellos, de los residentes, 4.3 millones. Ellos son los que reciben esto. Dice, todo lo que consumió en exceso porque se confinó, porque se quedó en casa, todos ustedes no se preocupen, el Estado asume ese incremento. Ahora bien, los negocios, usted toca perfectamente los negocios, industrias, que no trabajaron, todavía no están
en el tema, todavía no están en el tema. Ellos consumieron menos y en efecto, si han sido facturados más porque han tomado un promedio, porque han tomado esto, sí, ellos tenemos que corregir nuevamente el sistema para negocios, para comercio. O sea, eso es el queda siguiente una siguiente etapa. Muy bien. ¿Por qué? Porque en el caso de ellos es menos consumo. En cambio, en el caso de los residentes es más consumo. Es la diferencia. Gracias, ministro. Voy a cambiar de tema. ¿En qué situación se encuentran el tema de los deslaves en el río Coca? ¿Cuáles son las acciones de prevención? Pero la pregunta final es, ¿sigue todavía existiendo una amenaza para la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair? Voy a tocar el tema de la siguiente manera. Primero, como un mensaje de tranquilidad. Hemos terminado o estamos en el proceso de terminación de la temporada alta de lluvias en ese sector. Claro. Y esas temporadas altas de lluvia significan que el caudal es menor. O sea, ya se ve, ya se nota que la erosión prácticamente se ha detenido. Se ha detenido. Ahora vienen todas las medidas de mitigación y ya están en pleno trabajo. Han sido reportadas perfectamente en los medios cómo se va a hacer la primera fase. Esta primera fase lo que hace es detener las aguas. La fuerza de las aguas del río los detiene con este tipo de grada, con es una construcción, con unas rocas gigantes que hacen ese trabajo de sostenimiento de la fuerza del río. Inmediatamente viene una ampliación del cauce del río. Quiere decir que también le damos mayor amplitud al cauce y disminuye el caudal. Entonces son dos medidas de la primera fase. La segunda fase es mucho más ingeniería en este sentido porque es construcción con pilotes de muros de contención. Y claro, hay que aprovechar que el momento de la sequía, el momento de la disminución de las lluvias, y hay menos caudal y se queda el río relativamente en las orillas, se queda un poco seco y ahí hay que aprovechar para la segunda fase. Por lo pronto está Pero buen tranquilos recado, porque la erosión está medida, okay. La erosión está medida y se ha detenido, no ha crecido, no ha crecido. Okay. La amenaza, sí, decía, tengo que coincidir con usted. La amenaza está ahí, sí, el riesgo está ahí, sí. Perfecto. Por lo pronto está contenido. En algún otro momento a ver si hablamos de la Coca-Cola Sinclair y otros problemas que tiene más bien en el ámbito de las irregularidades y yo creo que deudas pendientes en ese sentido. También, muchas gracias, vamos sí, con Carlos correcto. Vera. Aquí. Correcto. Claro que sí. Yolanda, debe ser semanal. Esto es de los pocos ministros que no tiene problemas en comparecer ni recelo de informar. Ciertamente esa es una cosa muy importante. Y quiero destacar esto, ingeniero, porque sobran funcionarios de quienes hablar mal o a quienes criticar y pocos a quienes felicitar. Yo quiero saludar su actitud del otro día con Juan Sebastián Roldán, la pasamos aquí, de ir en persona, con su mascarilla, en persona, hablar con algunos usuarios afectados, de escucharlos y tomar los correctivos que usted acaba de enunciar. Eso es inédito. Los ministros generalmente no van a territorio, peor a hablar con los pobres seres humanos afectados y menos a escuchar todavía. Si así llueve que no escampe. Pero falta algo. Usted dijo, ya hemos corregido. Ok, ¿y dónde están los sancionados? ¿Qué pasa con los funcionarios que se equivocaron o que los metieron en este lío, que le metieron la mano a la gente, que hicieron todo lo que no fue debido, como usted recordó, que no tomaron el promedio de los 6 meses anteriores, sino 3 y hasta 10 veces más en el caso de Teresa Arboleda? ¿Qué pasa con la sanción a esos funcionarios? También bien, sí señor, siguiendo un debido proceso. Es decir, yo no quiero alterar la situación de cada una de estas personas, ellos también entran dentro del proceso, pero el debido proceso. Hay una evaluación que está encaminada, sí señor, está encaminada la evaluación, cada uno de ellos va a responder por sus actos. Cada uno de ellos va a ser cambiado también, pero en función de la gestión que han realizado. Fue un error terrible, todas estas facturaciones equivocadas, facturaciones distorsionadas, negocios, como decía su colega
doña Yolanda, ¿cómo es posible si he pasado 3 meses cerrado? ¿Cómo es posible que me facturen lo mismo? Yo quiero hacer una explicación, si usted me lo permite. Sí. Verá, el consumo en negocios y la industria se divide en 2 partes. Una parte se llama energía y otra parte se llama potencia. La energía es lo correspondiente a todo el sistema de conexión e interconexión que está en su casa, que está en su negocio, que está en su actividad. Esa está disponible ahí. El momento en que usted entra en una habitación, si está oscura, y mueve el switch y se prende, ese rato comienza el consumo. Esta es la potencia. Entonces, la sumatoria de los dos, energía, que es la disponibilidad en el momento, en la actividad, en la residencia, en el comercio, en la industria, y el momento en que arrancan los motores, las máquinas y todo eso, las luces, esa es potencia. Esos 2 elementos están siendo en este momento analizados para ver en cuál se debe hacer precisamente la corrección. Esto ya es casi como 1 por 1, digámoslo así. 1 por 1, claro, porque cada una es diferente de otra. Pero vamos al concepto para que se entienda. Energía y potencia. Si no trabajaron, no consumieron. Sí, Entendido. señor, no consumieron. Si no Correcto. trabajaron, si no abrieron sus puertas, si sus negocios estaban cerrados, no hubo consumo. Hubo la energía, sí. Esa parte de la tarifa de energía que siempre está ahí disponible, a esa es a la que le vamos a evaluar en el sentido de cómo se debe responder respecto a este segmento. Qué bien, tengo claro. El de residencial sí está totalmente ya cubierto. Ok, tengo claro que habrá cambio de funcionarios y que hay un proceso en marcha. Lo otro. También, sí. Patricio Donoso se ufanó hace pocos instantes aquí de haber conseguido una serie de reformas en la ley de minería y lo felicitamos de paso porque es un tema en el cual ha venido insistiendo por años casi. ¿Cómo facilita y agilita esto lo que usted tiene pendiente en minería? Muy bien. El tema de todos los recursos naturales, sin la menor duda, tiene que seguir también un debido proceso. Las instituciones públicas estamos mandadas a hacer licitaciones. El dedo no puede seguir funcionando. Fue una arbitrariedad que se cometió en el régimen anterior, naturalmente. Entonces, de esa manera, no existe el mejor postor. Señalé el mejor. Es decir, no había con quién comparar. Entonces, esto es lo que está intentando la ley, por supuesto, ya está vigente en este momento, y esto se aplica hacia adelante. Todos los procesos mineros que están en procesos, que están encaminados, con una apertura del catastro, esto también es importante, el catastro es una forma inteligente de distribuir el concesionamiento. Entonces, todos estos procesos serán licitatorios, sí señor, todos. Ya no aparecerá nunca más, por lo menos dentro de la gestión ministerial que me corresponde, no aparecerá el dedo señalando esta empresa sí, esta empresa no. Bien. Licitación. ¿Sigue Fernando de subsecretario suyo en minería? Fernando, ¿a quién se refiere? ¿El subsecretario de minería cómo es o su viceministro de minería? No, sí, perdón, Fernando Benalcázar se refiere usted. Sigue al frente de eso. Sí, continúa. Qué bueno, me alegro. Es de las mejores decisiones suyas. Hasta la próxima semana, señor ministro. Muchas gracias por su talante y su tiempo. Encantado de saludarlo y compartir mis opiniones con su distinguido. 7:26. El ministro de Energía, René Ortiz. Un ejemplo de cómo se debe informar a la prensa y al país, defender y explicar su gestión.